Este día pues nosotros vamos a tener la clase número 12 de endocrinología con los alumnos de la Universidad Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Esperamos que en esta fiesta de octubre los que nos están viendo nos visiten para que vean lo que es bella nuestra ciudad. Y esta tarde vamos a hablar de el desarrollo de la fisiopatología y la epidemiología de la diabetes tipo 2. Recuerden ustedes que la enfermedad es metabólica bastante compleja, acompaña a la humanidad de sus orígenes, y hay dos factores fundamentales cuando se desencadena la diabetes tipo 2, la insulinoresistencia y la insulinodeficiencia. Para este efecto hemos invitado a que participen dos de nuestros excelentes alumnos. El uno es el doctor Farid Adun y la otra es la doctora Cecilia Masú. Bienvenidos, los vamos a recibir con un aplauso y ellos nos van a explicar toda la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Bienvenidos. Buenas tardes, yo voy a comenzar hablando de una introducción sobre la fisiopatología. La diabetes tipo 2 vendría a ser una combinación de distintos grados de tanto resistencia a la acción de la insulina como un déficit relativo de su producción. Las manifestaciones de la enfermedad se presentan tanto por factores genéticos como por factores ambientales. La propia hiperglicemia afecta la función de las células beta, deteriorándola, lo que vendría a causar un círculo vicioso de deterioro metabólico, que mientras más aumenta la hiperglicemia, peor va a responder el páncreas, y eso va a llevar a que siga aumentando y empeora la producción de insulina, y así sucesivamente. Aquí tengo un cuadrito de cómo se desarrolla más o menos. Está el exceso de comida, sobre todo en dietas ricas en grasas, y sets de genes que causan susceptibilidad a hacer resistencia a la insulina, sumado a la falta de ejercicio y genes heredados de los padres que también le dan a la persona mayor apetito. Hay personas genéticamente predispuestas a comer más que otras. De todo esto lleva a un exceso de peso, donde el cuerpo va a necesitar insulina extra para procesar todo el azúcar que recibe, y se va produciendo, además de eso, la resistencia. Los depósitos de grasa en el páncreas van a aumentar el daño, y a la final el páncreas deja de ser capaz de producir la insulina necesaria, incluso después de haber compensado durante un tiempo, y se desarrolla lo que es la diabetes tipo 2. Estudios han encontrado que la disminución de la sensibilidad a la insulina es una manifestación inicial. Antes de que empiece la enfermedad ya se encuentra presente, y es compensada con refunción pancreática durante los primeros años, pero a la larga no llega a ser suficiente, y el páncreas comienza a deteriorarse tanto por aumento de peso como por aumento de edad. El páncreas deja de ser capaz de compensar, y se produce la diabetes, aunque la enfermedad ya lleva años desarrollándose. La fisiopatología se encuentra que lo más común es que tenga combinada la resistencia a la insulina con el déficit de secreción de insulina, aunque también eso es lo más común, aunque también puede darse casos más particulares de manifestaciones aisladas, o sea, o solamente resistencia o solamente secreción, déficit de secreción, pero es más raro. Lo común es que una diabetes tipo 2 tenga las dos cosas. Para la secreción de insulina, el páncreas necesita ingresar a las células beta la glucosa. Esto es mediado por receptores GLUT2. Modelos en animales han encontrado que déficit de GLUT2 causa una producción deficiente de insulina. Este mismo déficit se puede inducir en dietas altas en grasa. Esto es en estudios en ratones que se ha encontrado. También se ha encontrado que una producción disminuida de insulina se asocia a carencias del gen ABCA1, que es un transportador celular de colesterol. La resistencia a la insulina puede ser el mejor factor predictivo de diabetes 2,
empeora con la edad y el peso, puede desenmascarar un déficit de producción, que al ir aumentando la resistencia, comienzan a haber manifestaciones clínicas de diabetes y se encuentra que no es solo la resistencia, sino que ha habido desde antes una mala producción. Al menos en parte mediada por adipoquinas y es más marcada en pacientes con historia familiar de diabetes. Había un ejemplo de casos de pacientes de peso adecuado, pero hijos de padres diabéticos. Cuando dejan de controlarse y comienzan a subir de peso, ellos tienden a ser más hiperglicemias que los hijos de padres no diabéticos. O sea, son más susceptibles a la diabetes los hijos de padres diabéticos. Y el polipéptido amiloide de los islotes o amilina es un péptido que se almacena y se cosecreta junto a la insulina. Aumenta su almacenamiento en el páncreas de personas con diabetes tipo 2 y las concentraciones altas de amilina inhiben la captación de glucosa y disminuyen la secreción de insulina. Entonces también se está estudiando ver cómo se utiliza esto a favor de una terapia. Yo les voy a hablar sobre la susceptibilidad genética asociada a diabetes mellitus 2. Bueno, la diabetes mellitus representa una interacción compleja entre genes y el medio ambiente. Puede ser por causas monogénicas, por polimorfismos hereditarios, pero principalmente se debe a un complejo poligénico de factores de riesgo. A continuación hay algunas observaciones que se han hecho que conectan la diabetes mellitus con la genética. Primero que todo tenemos que la prevalencia de diabetes mellitus 2 entre etnias que viven en el mismo ambiente, hay una gran prevalencia de esto. Se dice que 2 a 6 veces es más prevalente en hispanoamericanos, afroamericanos, indios Pima, nativoamericanos en Estados Unidos que en las personas de raza blanca. También que el 39% de los pacientes con diabetes mellitus 2 tienen al menos un pariente que también lo tiene. Se vio también que en gemelos monocigotos con un gemelo afectado en su adultez, el otro gemelo tiene de 90 a 100% de posibilidades de también presentar luego la diabetes mellitus tipo 2. Y los parientes de primer grado tienen frecuentemente una disfunción del metabolismo no oxidativo de la glucosa antes de desarrollar la diabetes mellitus 2 y también presentan una disfunción de las células beta. Bueno, aquí hay un gráfico que representa, de acuerdo a los años de confirmación estadísticos de las publicaciones de los diferentes genes y enzimas asociadas a la diabetes tipo 2. Primero que todo, el que hay más prevalencia es el gen TSF7L2, seguido por el PPARG y el KCNJ11, de los cuales les voy a hablar luego. Bueno, el desarrollo pancreático y la función de la célula beta. Como les mencioné anteriormente, hay bastantes genes. El principal es el gen del factor de transcripción 7 tipo 2. Este gen fue encontrado en una población en Francia y se vio que está muy relacionado a la secreción de insulina y al desarrollo de las células pancreáticas. Luego se vio nuevos locis implicados en la síntesis de insulina y que contribuyen también con el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, como el gen SLC30A8, HHXDE y KCNJ11. Hubo un metaanálisis sobre 3 estudios de genomas que asociaron 6 neurolosis, esto ya en la actualidad, vinculados con la diabetes, y algunos pueden estar asociados con el desarrollo y el crecimiento de las células beta del páncreas. Y los estudios subsecuentes, es decir, los más actualizados, hablan sobre un locus en el gen KCNQ1 que codifica la unidad alfa de los canales de potasio. Está asociado también a los síndromes del QT prolongado y se expresa en los islotes pancreáticos e intervienen en la difusión de la célula pancreática. Y por último, las variantes del gen WSF1 está asociado a la supervivencia de las células beta. Y las mutaciones de este gen también están asociadas al síndrome de Wolfram, que sea la clínica de este síndrome es una diabetes insípida, diabetes no autoinmunitaria, una atrofia óptica y sordera. La liberación de la insulina. También están incluidos aquí los factores de transcripción, como el que le dije anteriormente, el gen del factor de transcripción 7 tipo 2, y se hizo un estudio en Islandia donde fue detectado, y en Estados Unidos se cogió a un grupo y fue estudiado, y dentro de este grupo el 38% del cohorte era heterocigoto para este gen,
y el 7% restante era homocigoto para este gen. Y se vio que había un aumento del riesgo del 1.45 para el 37% de los heterocigotos y del 2.41 para los homocigotos. Luego hizo otro estudio, que es el programa de prevención de diabetes, encontró que los homocigotos para la variante TSFL2 eran más susceptibles de progresar de intolerancia a la glucosa a diabetes en aproximadamente 3 años. Bueno, MODY 2 y MODY 4, esto es el tipo de diabetes de adulto, pero que se presenta en personas jóvenes. Está dado por una transmisión autosómica dominante y se produce la disminución en la secreción de la resistencia a insulina. Principalmente el MODY 2 es una mutación del gen que codifica la glucosinasa en el cromosoma 7. La glucokinasa fosforila la glucosa en glucosa 6-fosfato y dice que la glucokinasa funciona como un sensor que le dice a la célula pancreática, bueno, hay esta cantidad de glucosa, pero la mutación no va a detectar la glucosa y por eso se produce una disminución de la secreción de insulina en respuesta a la glucosa. Y el MODY 4 es una mutación en el factor 1 promotor de insulina, que es un factor de transcripción de células beta. Al haber la mutación de este promotor, no va a haber una buena unión de la proteína al gen promotor de la insulina y por esto va a haber una disminución de la secreción de insulina y también está asociado a la alteración del crecimiento de los fibroblastos en las células beta. Bien. La acción de la insulina, bueno, como cualquier otro receptor, este está formado por 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Las 2 alfa son extracelulares y las betas son intracelulares y están asociadas a la actividad de la tirosina quinasa. Luego que la insulina se acopla a su receptor, va a haber la activación de la tirosina quinasa y luego van a ver, como resultado de esto, se van a liberar sustratos del receptor de insulina que van a ser mediadores de las siguientes reacciones bioquímicas. Y dentro de todo este proceso pueden haber diferentes mutaciones que van a predisponer a una persona a tener diabetes mellitus 2. Principalmente las mutaciones en el receptor pueden dar un cuadro de hiperinsulinemia, acantosis nigricans, hiperandrogenismo, pero la diabetes mellitus solo ocurre cuando no hay una compensación. También hay mutación en los sustratos del receptor de insulina para la tirosina quinasa, mutación en el receptor beta-3 adrenérgico que está encargado de la lipólisis, y la mutación de este va a dar una disminución en la tasa metabólica, lo que va a llevar a la obesidad y un comienzo abrupto de la diabetes mellitus. Y por último, esta mutación es muy importante, el polimorfismo en el receptor activador proliferador de peroxisoma o PPAR gamma 2, que es un factor de transcripción para la diferenciación de adipocitos y está muy implicado en lo que es la sensibilidad de la insulina hacia la glucosa. Y por último tenemos los factores nucleares de los hepatocitos, que son MODY 1, MODY 3 y MODY 5. MODY 1 está implicado en el cromosoma 20 y MODY 3 en el cromosoma 12. Y se da por mutaciones de los factores nucleares de los hepatocitos, 4 alfa, 1 alfa y 1 beta respectivamente. El papel de la dieta, la obesidad y la inflamación. El peso aumentado y el sedentarismo son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes 2. Se encuentra que, por ejemplo, con este cuadro, personas delgadas que hacen mucho ejercicio tienen un riesgo mucho menor que las personas que no cumplen estas características, viendo que las personas de peso medio, o sea, no en sí sobrepeso, pero tampoco delgadas, y que hacen, no es que no hacen ejercicio, pero no hacen suficiente ejercicio, van a tener un riesgo del 30% de desarrollar diabetes. Las personas obesas que de paso no son sedentarias van a tener un riesgo de hasta el 50% de desarrollar diabetes. Niveles altos de ácidos grasos libres en sangre también son factor de riesgo, sobre todo por dietas con grasas de origen animal. Y la obesidad de androide o obesidad central, que es parte del síndrome metabólico junto con la hipertensión y la resistencia a la insulina justamente. El mecanismo por el cual se produce la resistencia a la insulina no es bien comprendido, pero la distribución de la grasa, sobre todo de tipo androide, y una normalidad del receptor beta-3 adrenérgico que ya habló María Cecilia parece contribuir a la resistencia. La presencia de inflamaciones de marcadores de inflamación, como son por ejemplo la proteína C reactiva, la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa, se encuentran en pacientes con diabetes 2.
o se encuentran elevados en pacientes con diabetes 2. Y esto es importante por los posibles beneficios de la terapia antiinflamatoria, sobre todo como efectos pleiotrópicos o efectos agregados a la terapia, al control de la glicemia de los medicamentos antidiabéticos. Las adipocinas son sustancias, son citoquinas liberadas por los adipocitos. Entre ellas se encuentra la leptina, cuya resistencia se asocia, la resistencia a la leptina se asocia a la obesidad. La leptina es una adipokina que indica saciedad. Cuando las personas tienen resistencia a la leptina, tienen niveles de saciedad más, o sea, se llenan más tarde que las personas que no la tienen. La adiponectina, también niveles altos de adiponectina se asocian a mejores perfiles lipídicos, y esta es inversamente proporcional, o sea, está inversamente asociada al riesgo de diabetes 2. Niveles altos de adiponectina son buenos. El factor de depósito tumoral alfa se ha observado que utilizar anticuerpos monoclonales para inhibirlo ha mejorado la captación de glucosa. Las gilixinas CXL5 disminuyen la captación de glucosa. El inhibidor de activador de plasminógeno produce los niveles elevados, son un factor predictivo de aparición de diabetes, independiente de otros marcadores. La resistina disminuye la captación de glucosa o aumenta la resistencia a la insulina. Y la ovestatina es un antagonista de los efectos de la grelina, que está codificado por el mismo gen, pero este en cambio también tiene propiedades antidiabéticas, o sea, para mejorar la captación o sea, mejora la respuesta a la saciedad. Se ha asociado el peso al nacer de un niño con el desarrollo posterior de la diabetes mellitus tipo 2. Primero que todo, el bajo peso al nacer en personas adultas ha visto la presencia de resistencia a la insulina en obesos y diabéticos tipo 2, y se lo ha asociado a la teoría del genotipo ahorrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia a la insulina mejora la supervivencia en estados de privación calórica, es decir, cuando el bebé está en el vientre de su madre y no recibe la suficiente energía, entonces pasa esta privación calórica y el niño tiene que adaptarse a los cambios, pero luego cuando ya está en una situación, en un estado hipercalórico, ya no se puede adaptar y se produce la diabetes mellitus 2. Y también, como dije anteriormente, está inducido principalmente por la malnutrición en la edad fetal. Y así como hay bajo peso, también tenemos el alto peso al nacer, que se vio en un metaanálisis donde se vio el peso al nacer y el riesgo de desarrollar la diabetes mellitus 2, y demostró que sí había una relación, que es una relación en forma de U. Lo que quiere decir es que los dos polos de la U, que quiere decir bajo peso y el alto peso, están asociados directamente con la predisposición de tener diabetes mellitus tipo 2. Y también se lo relaciona a la hiperglucemia de la madre durante el embarazo. Bueno, en esta gráfica pueden ver el peso del niño al nacer, la resistencia a la insulina y el índice de masa muscular en el adulto. Y lo que llama la atención es esta columna aquí, que está representada por un bajo peso al nacer, pero un alto índice de masa muscular en el adulto, y está asociado con más resistencia a la insulina. La hiperglicemia inducida por fármacos. Hay muchos fármacos que van a producir hiperglucemia, como son los glucocorticoides, anticonceptivos orales, antihipertensivos como los betabloqueantes y las tiazidas, ácido nicotínico, estatinas, inhibidores de proteasas, tacrolimus, entre otros. Pero les voy a hablar de dos principales. Primero, los diuréticos tiazídicos. El resultado del uso de estos diuréticos es que aumentan la glucosa plasmática en ayunas, y está relacionado con la hipocalemia, porque se vio en un estudio de ancianos hipertensos que cuando se reemplaza la pérdida urinaria del potasio con suplementos de potasio, no va a haber el aumento de la glucosa plasmática en ayunas, y se concluyó que una disminución de 0.5 miliequivalentes de potasio sérico va a estar relacionado con un aumento del 45% del riesgo de tener diabetes mellitus 2 posteriormente. Y bueno, y lo que llegaron a la conclusión final es que es un fallo de los canales de potasio encerrarse en respuesta al aumento de la glucosa, lo que produce una disminución de la secreción de insulina.
Y los antipsicóticos, bueno, los pacientes con diabetes, la iniciación de antipsicóticos atípicos o típicos empeoran hiperglucemia, pero por la misma naturaleza del fármaco. Por ejemplo, la olanzapina da un aumento de peso, obesidad e hipertrigliceridemia. Y en este gráfico también podemos ver el uso de la hidroclorotiazida. Se puede relacionar también a cualquier otro tipo de tiazidas, pero el resultado es que al aumentar la dosis va a haber una disminución del potasio sérico, un aumento de los uratos que da resultado una hiperuricemia, y lo más importante es que no hay un buen control de la presión arterial, entonces no hay un beneficio en utilizar los diuréticos tiazídicos porque van a empeorar el cuadro la diabetes a dosis más altas. Y finalmente hay una teoría que se ha hablado hace como 10 años y se sigue hablando hoy en día porque todavía no hay una respuesta bien clara, que es la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. Normalmente la secreción de insulina va a estar dada en respuesta a la glucosa, pero en estado de hiperglucemia y de aumento de ácidos grasos se va a saturar el proceso normal, y lo cual va a dar a la apoptosis de las células pancreáticas. La glucotoxicidad, como les dije anteriormente, es por una hiperglucemia crónica que va a dar por resultado cambios génicos y cambios fenotípicos. Se da por una modificación del gen codificador del transportador de glucosa, GLUT2, que activa la primera enzima de la vía glicolítica, que es la glucoquinasa, que causa la inducción coordinada de genes que codifican las enzimas de la glucólisis, anaplerosis y lipogénesis. También se da una activación temprana de genes implicados en la regulación del ciclo celular, como CEMI, CFOS y CEJUN, y la desdiferenciación de las células beta, y comienza a producir proteínas primitivas, porque son proteínas que se secretaban de la célula pancreática, como dice la palabra, primitiva, o sea, antes de que se finalice su desarrollo, como son la exoquinasa 1 y la lactodeshidrogenasa. Bueno, en este gráfico podemos ver que el aumento de la glucosa va a estar compensado por la producción de genes tempranos y por los mismos factores metabólicos a través del AMP cíclico y el calcio. Y los mismos factores metabólicos que van a estar mediados por la glucosa 6-fosfato y el piruvato. Estos genes tempranos y el metabolismo van a dar un recambio en los genes y en las enzimas, por ejemplo, que intervienen luego de la captación de la glucosa ya dentro de la célula pancreática, que es el transportador GLUT2, la glucoquinasa, la cofosfructoquinasa, la L-piruvatoquinasa, piruvato deshidrogenasa y todo lo que ustedes pueden ver ahí. Y se van a dar dos procesos. Primero se va a almacenar en forma de energía como glucógeno y triglicéridos, acá abajo. Y el otro proceso que se va a dar es que se van a comenzar a producir metabolitos intermediarios como ATP, NADP, malonyl-CoA, lípidos señalizadores, entre otros. Y como podemos ver acá, como se muestra en el radio inmunoensayo, que a 10 milimoles de secreción de glucosa va a haber una compensación de la insulina, pero de 10 a 20 milimoles de glucosa va a haber una disminución en la secreción de insulina por la disminución de la sensibilidad. Luego que ya se satura todo este proceso de acá, porque hay mucho daño en la célula pancreática, va a haber una desdiferenciación de la célula pancreática y ya no va a producir proteínas normales, sino que proteínas primitivas, como son la lactato deshidrogenasa y la exoquinasa 1. Y cuando ya también este mecanismo se satura, va a haber apoptosis en la célula pancreática y con el consiguiente aumento de los ácidos grasos. Bueno, como vimos, hay otros cambios metabólicos funcionales, la curva de secreción de insulina alterada, hay deposición de glucógeno, el flujo glicolítico está aumentado y hay una marcada producción de triglicéridos y lípidos complejos. Y lo que podemos ver aquí en esta gráfica es que lo que se hizo fue incubar a células beta pancreáticas tanto en 5 milimoles de glucosa de los días 1 al 7, en 25 milimoles de glucosa de los días 1 y 3 y a 5 milimoles de glucosa de los días 4 a 7. Y lo que vamos a concluir de aquí se basó en los días con el nivel de glucógeno producido y el nivel de triglicéridos producidos. Y se ve que en un estado de hiperglicemia hay un aumento significativo del glucógeno y un aumento progresivo de los triglicéridos. Y en el momento que ya regresa a sus grados basales, es decir, 5 milimoles de glucosa, luego de haber pasado por los 25 que están representados acá,
hay una disminución del glucógeno, pero los triglicéridos siguen igual, o sea, se siguen manteniendo. Lo que lleva a la última y a la final teoría, y les voy a hablar, que es la lipotoxicidad, que está igual conectada con la glucotoxicidad, que la exposición crónica va a dar cambios fenotípicos. Va a haber pérdida en la sensibilidad de la glucosa por un patrón de hiperinsulinemia a bajas concentraciones de glucosa e incapacidad de adaptación a los incrementos de la glucemia. Hay una disminución de la síntesis de insulina y se van a dar dos procesos principalmente. Los ácidos grasos van a inducir la expresión génica de las rutas lipolíticas, porque el aumento de los ácidos grasos necesitan sintetizarse, o sea, la célula beta pancreática necesita desechar todos estos ácidos grasos acumulados y va a activar a la GPT-1, a la ACO y a la UCP. Y los ácidos grasos también van a disminuir la expresión del gen de la ACC, que es la principal para dar la síntesis de malonil-CoA, que es el inhibidor fisiológico de la palmitoil transferasa 1. Y la conclusión de todo esto es que hay una detoxificación de toda esta acumulación de los ácidos grasos por rutas lipolíticas. Pero también, como también pasaba en la glucotoxicidad, se van a saturar estos procesos y van a dar a la apoptosis de las células pancreáticas. Entonces, para un resumen de las dos teorías, va a haber un aumento de los ácidos grasos, y para que la célula se detoxifique de estos ácidos grasos, porque la célula pancreática no es una célula donde se tiene que acumular los ácidos grasos, para eso están los adipocitos, va a haber la beta oxidación mitocondrial, el desacoplamiento mitocondrial y la beta